La ponencia que voy a hacer yo es sobre la carga mental. Lo que voy a hablar primero, un poco teórico, más pesado, la verdad, que es una explicación breve teórica, factores influyentes, la evaluación y luego ya lo que al final nos va a interesar a vosotros, que es las consecuencias que tiene principalmente la fatiga mental, la prevención que se puede hacer ya casi de cara al curso que viene, a las alturas que estamos, y la intervención, que es algo que vais a poder hacer vosotros mismos, aunque luego también, bueno, pues evidentemente la posibilidad de acudir a terapia siempre que esto sea algo que esté superando. Cuando hablamos de carga mental es un concepto que cada vez está adquiriendo mayor importancia debido sobre todo a las nuevas formas que tienen las organizaciones del trabajo y a los avances tecnológicos informáticos, que suponen una exigencia cada vez mayor a nivel mental. Antes lo que se hablaba era de una carga más física del trabajo porque suponía eso, pero ahora mismo la carga mental, sobre todo refiriéndonos a la parte tecnológica e informática, es el nuevo reto al que al final vosotros, incluso en docencia, os tenéis que enfrentar prácticamente cada año a algo nuevo. La carga podría ser considerada tanto un peligro como un factor de riesgo, que está presente en cualquier tipo de actividad laboral y en cualquier tipo de empresa. Esta carga va a venir determinada por la interacción entre las exigencias del trabajo y las características del propio individuo. Este desequilibrio que se produce lo que va a generar es o una sobrecarga o una infracarga. La sobrecarga aparece cuando las exigencias son más que las capacidades que tiene el individuo. Esta puede ser cualitativa porque las demandas sean excesivamente complejas, como puede suceder en momentos de evaluaciones finales, o cuantitativas, en las que la presión temporal o el ritmo de trabajo lo que hacen es dificultar el desempeño laboral. La infracarga se produce cuando lo que tenemos son pocas tareas o realmente son demasiado sencillas. Tampoco se va a trabajar bien cuando la tarea que nos exigen es demasiado sencilla o vemos que nuestras capacidades están muy por encima de esa tarea. Ambas van a ser siempre perjudiciales para toda la situación. Las explicaciones teóricas, vamos a hablar de dos enfoques que van a estar relacionados. Uno sería la interacción que existe entre exigencias de la tarea y las capacidades o recursos de la persona, y la otra sería la que solamente hace referencia a las exigencias de la tarea como variable independiente. En las de la interacción parten de un enfoque que intenta buscar una adaptación entre personas y entre el ambiente. Lo que explica es que existen diferencias entre las personas, ya sea en términos de fatiga, de monotonía, de agotamiento, ante condiciones y exigencias que son iguales. En esta línea van a ser relevantes los factores endógenos, es decir, los procesos cognitivos que están implicados en la detección y tratamiento de la información o en los procesos en los que hay que tomar decisiones. Este enfoque lo que pone de relieve es la importancia de la individualización en la utilización de cualquier término. La carga mental para una persona no tiene que serlo para otra, aunque las circunstancias externas sean prácticamente idénticas. Como por ejemplo, en un inicio de curso, el que tener que enfrentarse a una tutoría para una persona puede suponer un reto muy grande porque puede ser la primera vez que lo haga, porque haya tenido determinadas circunstancias personales y sin embargo otra persona lo puede ver como una especie de nueva aventura que le ilusiona y la carga mental entonces va a ser muchísimo más reducida. Por otro lado, el segundo enfoque es el que va a resaltar la importancia de esas exigencias de la tarea. Pone el foco en las demandas de la tarea como una variable independiente, que es externa y una variable a la que todos los trabajadores se tienen que enfrentar por igual. Esto ya sea de un modo eficaz o no sea eficaz. En este segundo enfoque lo que vamos a utilizar es un modelo que en psicología es el de estrés-tensión, en el que habla de que las demandas de la tarea van a ser el factor estresante y los trabajadores van a tener que adaptarse o enfrentarse a esas exigencias. En este enfoque se define la carga mental como un resultado, que va a ser entre la presión mental de esas características externas de la tarea, que generan tensión mental y lleva a determinadas consecuencias, como puede ser agotamiento, como puede ser fatiga. Y se hablaría de los dos elementos, tanto de la demanda como del impacto. Una de las definiciones que siguen estando a día de hoy en vigor sobre la carga mental es la de Young y Stanton, en 2001, que nos habla de que el nivel de recursos atencionales necesarios para equilibrar los criterios de ejecución, objetivos y subjetivos pueden ser modificados por las demandas de la tarea, soporte externo y experiencia.
¿Qué nos va a hablar esta definición? De unos niveles de atención que tenemos todas las personas que son limitados y una vez que se agotan es cuando aparecen los errores y ahí es cuando tendría que aparecer la intervención. Tendríamos unos criterios de ejecución que pueden ser impuestos por otros o por la propia persona, que va a suponer que muchas veces no sean acordes a lo que la persona realmente puede hacer. Las demandas de la tarea, en tiempo, en complejidad, pueden hacer variar la presión que tenemos sobre la propia tarea. El apoyo externo. El apoyo externo puede suponer una disminución siempre de la carga cuando sea una ayuda o un aumento de la carga cuando tenemos una supervisión mucho más exigente o cuando tenemos que contar con un apoyo tecnológico el cual podemos no dominar. Y la experiencia, que va a ser uno de los grados también súper importantes sobre la carga, mediante la mejora de las habilidades o los conocimientos. Cuando una vez que conocemos todas estas variables, se puede llegar a predecir hasta qué punto la carga realmente va a ser una carga que no podemos superar o una carga que es completamente manejable. Tanto un enfoque como otro van a ser necesarios y ayudan a entender siempre bien los problemas. Pero dentro de estos enfoques lo que vamos a ver son los factores que van a ser los determinantes, los que afectan a la carga mental. Son los dos factores de los que he estado hablando antes. Uno son las exigencias del trabajo y otro la capacidad de respuesta del trabajador. En cuanto a las exigencias del trabajo, cuando hablamos de trabajos fundamentalmente mentales, como puede ser el de la docencia, van a estar determinados por los factores del contenido del trabajo, de condiciones ambientales, factores psicosociales y de organización y del acondicionamiento físico. Y por otro lado, la capacidad de respuesta que tenga el trabajador, que van a ser tanto características individuales como características extralaborales, que pueden ser sociales, que pueden ser de la propia organización. Cuando hablamos dentro de las exigencias del trabajo, del contenido del trabajo, se refiere a las exigencias propias de la tarea. Va a depender siempre de la información que tenga la persona sobre su propio puesto de trabajo. Hay unas exigencias mentales que van a ser requeridas para lograr un rendimiento eficaz en todas las tareas. Todo esto va a suponer una mayor o una menor activación de los procesos cognitivos y un esfuerzo mental que, mantenido en el tiempo, puede suponer un efecto negativo sobre la capacidad de la persona. Dentro del contenido del trabajo también influye el factor tiempo, el tiempo del que se dispone para elaborar la tarea y el tiempo de mantenimiento de la atención, que va a depender, por ejemplo, de una posibilidad de hacer pausas, de una presión del tiempo. Esto sería el ritmo de trabajo. Dentro de las condiciones ambientales, estas ayudan a mantener la atención o generan un malestar o una incomodidad. Pueden ser factores como ruidos, iluminación, temperatura, que influyen por los efectos sobre el bienestar y por la interferencia que producen en las tareas de los trabajadores. Incluso en una intensidad baja van a ser factores molestos que van a interrumpir en el ritmo normal de trabajo. Esto, por ejemplo, lo habréis visto todos, que es a final de curso, cuando ya incluye más cansancio tanto de los niños como de los adultos, y si sumamos, por ejemplo, el factor de calor. Cuando está haciendo el mes de junio mucho calor, es mucho más difícil el poder trabajar o poder realizar realmente las tareas como se pueden hacer muchas veces en el mes de febrero, que suele ser un mes a lo mejor de un mejor trabajo. Dentro de estos factores también vamos a ver los psicosociales y de organización. Siempre se tiene que tener en cuenta, como hemos hablado, el tiempo de trabajo, el ritmo, la duración de la jornada, las pausas. Es muy importante no solo tener en cuenta, pues en vuestro caso, las horas que se está en el colegio, sino también las horas que se pasan fuera realizando tareas referidas al trabajo. También importante va a ser las relaciones laborales, la posibilidad de comunicación entre compañeros o entre diferentes niveles, el estilo de mando de puestos de dirección. Todo ello, si está debidamente diseñado y gestionado, lo que va a facilitar es un entorno sano de cooperación y apoyo. Pero que en el momento que la carga de trabajo va a ser alta, lo que va a hacer es dificultar todo este proceso. Por otro lado, tenemos el acondicionamiento físico del puesto. En este caso, principalmente podríamos hablar, por ejemplo, de las aulas, de cómo tiene que estar ese aula para que sea un sitio cómodo, un sitio en el que estar a gusto. También otro aspecto importante sería la distribución que se tiene dentro de la propia organización de los espacios, de la limpieza, organización del espacio. También sería muy importante la forma de presentación de la información. El trabajador tiene que ser capaz de tener un formato que sea manejable para él. Y cómo esté presentado, los programas informáticos, que haya alguien siempre que explique esta parte, que además sea algo que sea manejable por todos.
Cosa que entiendo que en los últimos años, con todo el tema de plataformas y un poco todo lo que ha ido progresando, entiendo que al final siempre supone una dificultad. Y por otro lado, en lo que al final cada uno de vosotros os vais a diferenciar, que es la capacidad de respuesta que tiene el propio trabajador. Para valorar la carga mental de trabajo, siempre va a ser necesario tener en cuenta características individuales que tenemos cada uno de nosotros y nuestra capacidad de respuesta, que depende de estas condiciones individuales y condiciones extralaborales, y que además va a depender mucho del momento personal en que nos encontremos. Es decir, incluso con unas mismas características personales y las mismas condiciones laborales, dependiendo de determinados factores endógenos a nosotros, podemos tener una diferente percepción de carga mental. Las personas tenemos una capacidad de respuesta que suele estar limitada, que varía de unas personas a otras y que van a tener influencia de diferentes factores, como por ejemplo la edad. La edad es un factor que muchas veces va a ser discriminativo, pero nos da igual. Por ejemplo, una persona que sea más mayor, que lleve más años en la docencia, puede tener en muchos casos menor carga mental, por lo que ya supone el trabajo, porque tiene cierta competencia y porque ya lo conoce, o pues sin embargo puede suponerle algo que sea perjudicial debido, por ejemplo, a los avances tecnológicos y que le cueste más incorporarse a ellos. Y una persona joven que supuestamente debería tener menor carga mental por tener mayor flexibilidad cognitiva y poder adaptarse mejor a diferentes circunstancias, muchas veces lo que ocurre es que al no saber cómo enfrentarse a la situación, por ejemplo, de dar clase, de enfrentarse a una aula nueva, a padres, a el resto de compañeros, a los niños, suponga una carga mental también excesiva. El estado de salud, que siempre va a influir. En el momento que el estado de salud se encuentra perjudicado, la carga mental siempre va a aumentar. El grado de fatiga no es lo mismo la carga mental que se puede tener a inicio de curso que lo que puede pasar en el mes de mayo o junio. Es decir, dentro de que las condiciones, aunque sea al final de curso, las evaluaciones, al final todo lo que es el inicio de curso, que uno viene más o menos descansado del verano o puede estar como con las pilas cargadas, se va a enfrentar completamente de una forma diferente a lo que puede ser a final de curso. El nivel de activación, los niveles de vigilancia, la agudeza sensorial, el tipo de inteligencia también que se tenga, el nivel de aprendizaje y experiencia en la tarea, la autoconfianza. La autoconfianza va a ser clave porque lo que nos va a hacer es ayudarnos a que esa carga mental no sea reducida, pero que sí que sea manejable. Si yo confío en mi capacidad y tengo más seguro que lo que estoy haciendo es algo que va acorde a lo que tengo que hacer y a lo que soy capaz de hacer, el desenvolvimiento que voy a tener finalmente va a ser mucho más favorable. Características de personalidad que van a influir. Las que van a perjudicar, evidentemente, cualquier tipo de estado de ansiedad. La introversión puede perjudicar en algunos momentos, como por ejemplo cuando tengo que pedir ayuda a un compañero o a un superior. La rigidez mental, que me va a impedir a lo mejor poder tener esa, evidentemente, flexibilidad y que me va a impedir muchas veces poder adaptarme a las circunstancias que vaya teniendo en cada momento. También la actitud que yo tenga hacia la tarea. Cuando yo me planteo o me plantean una tarea nueva que tengo que realizar, yo puedo tomármelo como un reto, aunque yo sepa que va a ser una carga de trabajo, aunque sepa lo que me va a suponer. Yo me lo puedo tomar como lo peor que me puede pasar o como decir, bueno, pues es algo que yo tengo que hacer, que tengo que intentar llevar de la mejor forma posible y de esta manera poder hacerlo. La motivación, que al final va en esta misma línea. O sea, yo puedo decidir que mi motivación sea más acorde a las exigencias que tengo o estar, por así decirlo, más negativo. Cuanto más negativo esté, más me va a influir en la carga mental. El interés por la tarea. No es lo mismo realizar una tarea que a mí me apetece, que sale de mí el ofrecerme para poder hacerla, que algo que sea impuesto. O la satisfacción que se va produciendo a lo largo del tiempo. También van a influir las condiciones extralaborales, problemas familiares, problemas sociales, enfermedades, tensiones. Todos estos van a determinar la capacidad de respuesta que tenemos ante las mismas circunstancias. Todos estos factores pueden afectar tanto positiva como negativamente y lo pueden hacer de forma conjunta o de forma individualizada. En la parte de evaluación, ya que esta evaluación la voy a pasar un poco más por encima, debido a que al final es algo que es importante que conozcáis que existe, pero que realmente no es algo que vosotros vais a tener que enfrentaros a esa evaluación. Es algo que va a tener que hacer el personal sanitario o incluso muchas veces sí que desde los departamentos de orientación de los colegios sí que se encargarían más de esta parte.
En este caso, lo que vamos a hablar es que la carga mental no es un concepto unitario y unidimensional. Por eso, tanto la evaluación como la medida se puede hacer de una forma uniforme. No hay una manera óptima para evaluar esa carga. Por ello, el cómo hacerlo va a depender muchas veces del objetivo que se tenga. Entonces, hay que combinar medidas de exigencia, es decir, saber cuál es la presión, la tensión, la fatiga, con técnicas subjetivas que son las que actualmente mejores resultados están dando desde la psicología en este ámbito. Normalmente lo que se hace primero es medir con un carácter orientativo, hacer valoraciones subjetivas sobre estas condiciones de trabajo. Si se quiere hacer ya una medida mucho más precisa, esto lo van a hacer solamente los especialistas. Las técnicas que se pueden emplear van a ser, por un lado, las medidas fisiológicas, que tienen que ver con la actividad eléctrica cerebral, el ritmo cardíaco, la tasa de respiración. Son medidas objetivas en las que nos pueden ayudar para un poco empezar a tener una primera aproximación al problema de la carga mental. Por otro lado, estaría la evaluación del rendimiento. A mayor dificultad, mayor demanda y menor rendimiento. No es un menor rendimiento porque sea difícil y no pueda afrontarlo, sino porque todos mis recursos cognitivos, en cuanto aparece la carga mental, van a estar enfocados en otros aspectos que no son en la realización de la tarea. Análisis del trabajo y de la tarea, las condiciones de trabajo, las físicas, las ambientales. Y luego ya, como hemos dicho, las técnicas subjetivas. Las técnicas subjetivas son las que se aplican actualmente porque son muy fáciles de realizar, son poco intrusivas y tienen una alta sensibilidad. Es decir, es fácil identificar cuando existe un problema. Los inconvenientes que suelen tener estas técnicas es que tienen una influencia de ideas preconcebidas que podemos tener o se puede dar la deseabilidad social, es decir, que respondamos más en función de cómo queremos que nos vean, como realmente nos encontramos. Escalas específicas tendríamos la Nasatel-X, la escala de Cooper-Harper, SWAT, el método LEST o actualmente una de las que más se utiliza, que es la SCAM, la escala subjetiva de carga mental del trabajo. Todos estos métodos que hemos visto aquí, los 4 métodos, serían métodos que son complementarios entre sí y la mejor forma de utilizarlos va a ser correlacionar la existencia de unas condiciones de trabajo con las repercusiones que tiene sobre el individuo, de tal forma que se pueda establecer una relación de causa-efecto. Con esta relación de causa-efecto podemos determinar qué factores concretos pueden modificarse para así mejorar la situación de trabajo. Las consecuencias que tiene la carga mental son las que vosotros vais a poder en algún momento identificar. Son las que vosotros cuando ahora mismo estemos hablando de ello, va a ser lo que decíais, vale, yo aquí sé que me ha pasado esto, sé que en esto he tenido este síntoma. Principal síntoma que vamos a tener, la fatiga mental, que al final es donde se va a realizar la prevención y la intervención. Esta carga mental va a suponer unas consecuencias que la persona tiene que hacer frente. Y se van a producir unos efectos con esta carga mental. Los efectos que se van a producir sería el efecto calentamiento. El efecto calentamiento es una disminución del esfuerzo una vez que se ha realizado un esfuerzo inicial muy grande debido a que la tarea inicial era novedosa. Cuando yo encuentro una primera tarea, mi nivel de esfuerzo va a ser alto porque me tengo que enfrentar a ella, pero después de ese nivel inicial yo no puedo mantenerlo y baja completamente y entonces ahí aparecería esa fatiga mental. Otro de los efectos suele ser el efecto de activación, que lleva diferentes grados de funcionamiento, en función siempre de la duración e intensidad de la carga. Cuanto más dure la carga, mayor probabilidad es que yo tenga fatiga mental o cuanto más intensa sea esa carga, mayor probabilidad de fatiga mental. Otro de los efectos relacionado con la práctica. La práctica, por un lado, va a favorecer que tenga menos fatiga mental porque manejo la situación, pero por otro lado, lo que va a provocar también es que al manejarla yo me relajo y dejo de realizar un determinado esfuerzo. Pero de lo que vamos a hablar, sin ninguna duda y lo que es necesario, es hablar de la fatiga mental. La fatiga mental se puede definir como una disminución transitoria de la eficiencia funcional mental y física. Y va a depender tanto de la intensidad como de la duración que suponga esa tensión precedente. Normalmente en la fatiga mental suele manifestarse con la aparición de la sensación de cansancio, cuando se comete mayor número de errores, hay mayor información olvidada. Esta fatiga, en determinadas circunstancias y momentos, se puede considerar normal. Esto ocurre cuando el trabajador, por ejemplo, tiene que realizar un esfuerzo importante para llevar a cabo la tarea. Aparece una fatiga como una señal de alarma, un mecanismo que es regulador, que lo que nos habla esta fatiga es de que necesitamos ese descanso. Cuando aparece esa señal de alarma, tenemos el cansancio, la somnolencia, una disminución del nivel de atención, una torpeza en los movimientos. Puede ser esta fatiga tanto muscular
como mental, emocional o con una falta de habilidades. Siempre hay que tener en cuenta que esta fatiga puede producir una bajada de rendimiento, puede llevar a cometer errores y en algunos trabajos incluso puede llevar a determinados accidentes laborales. Esta fatiga va a ser recuperable a través del descanso. Siempre es necesario introducir pausas, poder alternar con otras actividades para poder continuar con una actividad normalizada. El problema viene cuando la fatiga realmente no se resuelve con el descanso. Si no hay ninguna modificación, a pesar de las advertencias, la fatiga puede pasar de ser reversible a ser crónica. Este tipo de fatiga ya no se va a resolver simplemente con el descanso, sino que puede tener unas consecuencias que sean mucho más serias. Puede haber consecuencias a un nivel orgánico, en el sistema digestivo, a un nivel físico, como puede ser, por ejemplo, en la piel, se pueden producir contracturas, una tensión muscular, o psicosomáticas, que sería ya cuando aparecen síntomas de irritabilidad, síntomas de ansiedad, de depresión, falta de energía, insomnio, apatía, incluso lo que puede aparecer finalmente, que sería el burnout. Todas estas no se van a limitar al trabajo, sino que muchas veces lo que van a hacer es perdurar mucho tiempo después, incluso se empiezan a producir antes de ir al trabajo, lo que supone que esto se vaya alargando en el tiempo, porque cuando yo me enfrento a mi día a día ya voy con esa cantidad de carga mental excesiva y esa fatiga mental. Otros estados que también podrían aparecer, que son similares a la fatiga, pero sí que pueden desaparecer como consecuencia del cambio de la tarea, sería la monotonía. La monotonía, cuanto una tarea es menos difícil, requiere menos atención, aumenta mi somnolencia, mi cansancio y una baja de rendimiento. Con un cambio de tarea sería posible que no aparezca esa monotonía. Por otro lado, también tendríamos la vigilancia reducida. Es decir, cuando yo sé que una tarea, sé cómo realizarla, es más fácil que yo no detecte señales que son necesarias y entonces mi fiabilidad disminuya. Y la saturación mental, que se produce cuando hay un rechazo emocional por no lograr avanzar. Esto suele llevar a un enfado, a un malestar, lleva a una bajada de rendimiento y a una tendencia al abandono. Tanto la monotonía, la vigilancia reducida como la saturación mental son situaciones que se van a dar prácticamente en el día a día y que se van a resolver con el cambio de tarea, con el descanso o incluso muchas veces el fin de semana, que supone, dentro de la carga que también se puede llevar uno de trabajo a casa, que supone una ruptura del día a día. Y una vez ya que hemos visto toda esta parte más teórica, vamos a entrar en la parte que al final, la que más os interesa a vosotros y la que realmente es más interesante, que tiene que ver con la prevención y con la intervención. Esta parte tenemos que ver primero la prevención de cara a lo que he dicho al inicio de curso, por ejemplo, del curso 24-25, porque ahora mismo la prevención ya no tendría ningún tipo de sentido, pero sí luego la intervención, que sería lo que, por ejemplo, podéis realizar este verano de cara a fomentar que el curso que viene esa carga mental sea menor. La prevención de la fatiga mental, que es la principal consecuencia, como hemos visto, y la más visible, tiene que basarse en conocer perfectamente cuáles son las exigencias mentales de la actividad que se va a realizar y los recursos que tiene disponibles el trabajador en las condiciones en las que se encuentra. Según la Ley 31.1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que imagino que mañana al final del simposio comenten un poco esta parte, nos dicen que el responsable de organización es el que tiene que adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a elección de equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. Pero en concreto, lo que vamos a hablar son de unas medidas específicas para prevenir la fatiga mental. La primera medida sería adaptar la carga del trabajo a las capacidades del trabajador. Hay que redistribuir tareas, realizar trabajo en equipos con cargas equilibradas. Tenemos que tener en cuenta que hay una carga de trabajo que va a ser intrínseca, la cual yo no puedo modificar, pero hay otra carga que yo sí que puedo adaptarla a mis características y sobre todo cuando tengo que trabajar en equipo, sabiendo quién es la persona del equipo que puede encargarse más de una organización, quién se puede encargar más de un aspecto práctico, de un aspecto informático. Por otro lado, intentar otorgar a las tareas un nivel de interés en aumento. Un poco lo que hemos hablado antes de cómo enfrentarnos a una tarea. No hay que vender mal lo que hay que hacer, sino que hay que intentar hacer las tareas más atractivas para mejorar la disposición. No es tampoco hacernos ilusiones de qué divertido va a ser tener que tener, yo qué sé, otra reunión el miércoles por la tarde o tener que hacer más informes para las evaluaciones. Pero sí que es verlo con la cuestión de
yo tengo que hacer estos informes y lo puedo hacer con la sensación de qué pesadez, no quiero hacerlo, va a ser horrible, con lo cual lo que va a hacer es que la carga mental con la que yo inicio la tarea ya esté prácticamente saturando mis niveles de atención y mis niveles de malestar. O puedo tomármelo como simplemente algo que es obligatorio y que después de hacerlo voy a tener una recompensa, ya sea el trabajo hecho o incluso una recompensa que me pueda dar a mí misma. Controlar la cantidad y calidad de la información tratada. Siempre incluir mayor participación del trabajador para poder ver qué es lo que yo tengo que hacer, qué información necesito y qué información me van a otorgar. Proporcionar formación y entrenamiento adecuado, con programas formativos que estén siempre tanto adaptados a las necesidades del puesto como de la persona. Hay veces que, por ejemplo, se os pueden dar un curso o una formación que hay personal que no es necesario que tenga que hacer ese curso, sin embargo, si a mí me obligan a hacerlo, la carga que me va a suponer va a ser muchísimo mayor. Adecuar el número y duración de los periodos de descanso. Siempre se ha visto que para que una pausa sea efectiva debe permitir desconectar de los temas de trabajo y cambiar el foco de atención. Estos tiempos hay que plantear siempre si se pueden hacer dentro de la jornada o no. Tener tiempo real en el que el foco de atención esté donde yo quiero y no donde está mi trabajo es una pieza clave en el equilibrio mental necesario para minimizar la aparición de fatiga. En vuestro caso, que alguien puede decir, pues tenéis los recreos. Evidentemente el recreo es un tiempo que permite desconectar de lo que es la clase en sí, pero no desconectas de lo que es el trabajo. Porque por mucho que queráis, en media hora es imposible que alguien pueda realmente descansar mentalmente. Por eso es importante, una vez que termina la jornada laboral, los fines de semana o los periodos de vacaciones, sí conseguir hacer esa ruptura. Realmente el descanso vendría que cuando vosotros vengáis aquí el 1 de septiembre o cuando toque, el primer día de septiembre que os toque venir, más o menos que tuvieseis que poner el Google Maps para poder llegar a la Ave María y que no supieseis muy bien dónde está. Eso sería realmente el descanso. O sea, es difícil, pero bueno, eso sería el descansar de verdad. Intentar mantener dentro de valores de comodidad factores ambientales. Y si es necesario, rediseñar el lugar de trabajo. Evidentemente el colegio no se puede cambiar como tal, pero sí muchas veces la adaptación del aula, el hacer la decoración, el hacer un poco ese espacio más vuestro y que pueda ser un espacio en el que vosotros estéis cómodos. Recurrir a la rotación de puestos, siempre que el trabajo no pueda mejorarse por otras técnicas. En vuestro caso, no es una rotación de puestos como tal, pero sí muchas veces el cambiar de clases. No vais a cambiar de asignaturas, pero sí si es uno tutor de primaria, siempre ha sido primero y segundo, cosa que ya se hace, pero bueno, cambiar a tercero y cuarto, o ir haciendo esas pequeñas modificaciones, o incluso entre grupos de trabajo, no siempre dedicarte a lo mismo. Otra que suele ser muy, muy importante es la de utilizar estrategias que favorezcan no depender de nuestra propia capacidad. Es decir, hay que contar con alarmas, con agenda, con calendario. Lo que tenemos que intentar siempre es que todo lo que nosotros sepamos que tenemos que hacer lo tengamos plasmado en algún sitio. No confiar solo en nuestra capacidad mental para poder hacerlo. No porque no la tengamos, sino porque al final lo que hacemos es cargar todos nuestros recursos atencionales. Si yo estoy pendiente ahora mismo de que a las 11:30 me tienen que llamar y yo no me lo tengo, o que tengo que llamar yo a alguien, no lo tengo apuntado en ningún sitio, al final, mientras yo estoy hablando con vosotros, hay una parte de mi cerebro que está constantemente, que no se te olvide que a las 11:30 tienes que llamar, que no se te olvide. Entonces, cualquier cosa a la que yo me tenga que enfrentar ahora mismo, lo que va a hacer es saturar mi capacidad y que yo no sea resolutiva. Por eso es muy importante que el uso de la agenda, como ya también se lo transmitís a los alumnos, pero sobre todo por descargar esa parte mental. No tanto por el hecho de tener una organización, que evidentemente siempre va a venir bien, sino por muchas veces no saturar nuestra capacidad mental. Y por supuesto, una cosa que es súper importante y que muchas veces no hacemos, que es la de pedir ayuda. Pedir ayuda siempre que se necesite. Hay que rebajar esa autoexigencia personal de que deberíamos saber hacer todo solos o porque nos lo han explicado ya 2 veces, ¿cómo voy a volver a preguntar? Pues vuelvo a preguntar. Es mucho mejor al final preguntar, liberarnos de esa parte de el pensar es que tendría ya que saber hacerlo. Bueno, ya sabré hacerlo. No pasa absolutamente nada. Ninguno hemos nacido enseñados. Y por último, tendríamos la intervención. ¿Cómo intervenir una vez que aparece la fatiga por una carga mental excesiva? La línea directriz estaría en la idea de rediseñar el puesto de trabajo.
a través de una modificación de condiciones ambientales, optimización de demandas cognitivas, mejora de canales de comunicación. Esto en teoría está muy bien, pero la realidad es que no se puede llevar a cabo así como así. A lo mejor en grandes empresas, en otro tipo de organizaciones se puede realizar. Aquí rediseñar el puesto de trabajo de un profesor es relativamente complicado, por no decir imposible. Entonces, lo que aquí ya sí que me voy a centrar sería en el aspecto psicológico, ¿vale? ¿Qué es lo que es recomendable hacer cuando aparece esa carga mental o cuando ya esa carga mental nos ha sobrepasado y aparece la fatiga? Lo primero va a ser siempre ser consciente de que existe. Es importante ser capaz de detectarla, tanto en nuestra mente, cuando nos vemos dando vueltas excesivamente a ciertos temas, cuando llega el fin de semana y estoy tomando un café y alguien me está contando lo que le ha pasado y yo solo estoy dando vueltas a que tengo que hacer la evaluación, a que tengo que preparar esta clase. Ahí evidentemente es un punto de inflexión. Yo no puedo estar con una persona en la que se supone que estoy en mi tiempo de ocio y estar dando vueltas a temas laborales. En nuestro cuerpo, que se puede ver en modificaciones en la piel, en el peso, o sea, todas esas partes que vamos a decir, si está dándose un cambio corporal, es porque hay alguna posibilidad de que haya también un cambio dentro de nosotros o una experiencia que nuestro cerebro y nuestro organismo no puede elaborar. En nuestras emociones, cuando vemos que estamos mucho más irritables, mucho más apáticos, que decimos, no me reconozco, no estoy como yo suelo ser, contesto mal a la gente, o voy con el coche y en cuanto se me cruza alguien, estoy enfadada, insulto. Evidentemente eso lo que significa es que hay un punto que no está bien gestionado. Y también en nuestro comportamiento, cuando hay modificaciones tanto en patrones de sueño como de alimentación. Cuanto más nos conozcamos, más fácil va a ser siempre detectar que existe esa carga mental. Cuanto más fácil sea detectarlo, más fácil es ponerle cierto remedio. No quiere decir que porque sepamos que tenemos carga mental vamos a poder elaborarla y no sufrirla, pero sí que es verdad que si no lo sabemos, lo que vamos a hacer es alargar e intensificar mucho más los síntomas. Dentro de esta línea va a ser súper importante ser amable con uno mismo, es decir, aceptar la responsabilidad que se tiene en la situación. Yo no me puedo culpar por tener carga mental. O sea, la carga mental en determinados trabajos y ahora mismo en el ritmo que llevamos en nuestro día a día es inevitable. Yo lo que tengo que hacer es entenderlo, es darme un espacio para decir, no pasa nada porque ahora mismo me encuentro de esta manera. Tampoco me tengo que dar la palmadita de pobrecita, ya está. Puedo contestar a todo el mundo porque estoy fatigada, porque estoy cansada. No, pero sí que tengo que entender que es normal que ocurra y que no pasa nada, que estoy en ello, que estoy trabajando para que eso no sea así. Aprender a delegar y a organizarse. Repartir esas cargas, tanto dentro del ámbito laboral como fuera. Aquí estamos hablando de carga mental del trabajo, pero ahora mismo hay un concepto de carga mental que también tiene que ver con nuestro día a día. Todos los que aquí pues, tenéis pareja o tenéis hijos o padres de los que a lo mejor tenéis que cuidar o estar pendientes, al final es otra carga mental más. Es una carga mental que no es tan visible como puede ser, por ejemplo, la del trabajo, de tener que realizar X informes o evaluaciones, pero es algo que también está influyendo. Muchas veces cuando se habla de carga mental es verdad que se ha visto como muy enfocada en determinados aspectos, sobre todo teniendo hijos, pero es una realidad. O sea, yo tener que pensar en lo que tengo que hacer de comida hoy es una carga mental. Si yo lo tengo ahí y estoy dándole vueltas, al final es algo que me va a limitar, porque volvemos a lo mismo. Nuestra capacidad de atención es limitada y los recursos de los que disponemos también están limitados. Los puedo trabajar para que se amplíe hasta cierta medida, pero yo no puedo, o sea, no podemos sacar de donde no hay. O sea, la capacidad es la que es. Entonces, por eso es importante esa organización. Parece una chorrada, pero hacerse una organización, por ejemplo, de las comidas el fin de semana me puede liberar mucho a nivel mental, porque yo sé perfectamente lo que voy a comer cada día, aunque tengo mi tiempo de hacer la compra, de hacer la comida, pero al final yo no estoy pensando, tengo que llegar a casa a ver qué me hago de comer o qué tengo que hacer. No, porque en media hora, pongo un ejemplo, en media hora que se puede dedicar el fin de semana a pensarlo para hacer la compra y hacer todo, yo puedo decir, con esto ya libero cierta capacidad para el resto de la semana. En esta misma línea un poco hacer listas de lo que es urgente. Evidentemente lo que es urgente es lo primero que se va a elaborar, lo que es importante y luego determinadas situaciones que pueden esperar,
que no pasa nada porque se dejen de lado. En todas estas listas siempre va a ser muy importante ser realista con el tiempo. Es decir, no puedo pensar que voy a realizar un informe en 20 minutos si sé que lo normal es que me lleve hora y media. Porque al final, una vez que va pasando a partir de esos 20 minutos, lo que me genera es muchísimo más malestar. Como cuando tenéis las reuniones de evaluación. Una reunión de evaluación nadie va a pensar que va a durar 15 minutos. Una reunión de evaluación se va a alargar más. Otra cosa es que yo diga, no os preocupéis, que hoy en 15 minutos salimos. Si ahí me dicen eso, evidentemente el nivel de malestar que me generan es muchísimo mayor. Compartir las emociones, expresar siempre lo que sientes y compartirlo. Esto va a permitir liberar la carga mental. ¿Qué es importante en este aspecto? Hacerlo con personas que sean realmente un apoyo emocional, personas que puedan contener tus emociones y que las puedan validar. No necesitamos que alguien venga a decirnos, pobrecita la carga que tienes o normal. No, simplemente que me escuchen, que sepan que yo siento esto y que puedan entender la situación, o al menos entender que me sienta así con esta situación. Dedicarse tiempo a una misma, comprometerse con ello, buscar actividades de distracción, de disfrute, leer, meditar, dar paseos, quedar con gente, ir al cine, cualquier tipo de actividad que para nosotros sea una liberación. Siempre que sea una liberación y no sea una carga porque lo tengo que hacer, porque he dicho que voy a dedicarme tiempo y no lo estoy haciendo y tengo que organizar. No, si supone una carga, fuera. No va a ser ningún tipo de liberación. Cuidarse. Cuidarse es poner atención al buen funcionamiento de 3 procesos básicos, que son comer, dormir y hacer ejercicio. La comida, llevar una dieta nutritiva, una dieta equilibrada. Con nuestros días, nuestra manera, pero siempre que se hagan mínimo las 3 comidas al día. Practicar ejercicio de forma frecuente. No tiene que ser algo diario ni un ejercicio determinado. No tiene que ser un deporte, tiene que ser algo que a nosotros nos venga bien. Y establecer una rutina de sueño. La rutina de sueño no quiere decir que haya que dormir las 8 horas que se supone que son recomendables. Si para mí mi rutina de sueño es dormir 6 horas, porque es lo que yo me puedo, o con lo que yo descanso, muchas veces también, aunque luego tenga mis ratos, es lo que yo voy a hacer, pero estableciendo esa rutina. No de un día me voy a la cama a las 10 de la noche, otro a la 1 de la mañana, otro un poco en esa línea. Siempre que tengamos esos 3 procesos relativamente regulados, es cuando va a ser la facilidad para tener una vida normalizada y en la que la carga mental no va a suponer una limitación. Y por último, que no menos importante, sería acudir a terapia siempre que la situación pensemos que nos está superando, que nos haya superado ya o que tengamos miedo de que nos pueda superar o alguien nos esté dando el consejo que muchas veces los demás lo están viendo antes que nosotros. Siempre acudir a terapia va a ser bueno porque te va a ayudar a tener unas determinadas estrategias para poder hacer frente a la situación que tú tienes por delante. Y siempre hay que tener en cuenta que, más o menos como he ido diciendo, la carga mental depende de las características de cada uno. Por eso es súper importante tener en cuenta que cada uno nos enfrentamos a la situación como sabemos, como podemos o como nos ha funcionado en otras ocasiones. No quiere decir que no tenga que hacerse así, pero tenemos que intentar realizarlo de la mejor forma posible para nosotros. Es decir, lo que a mí me funciona, si yo ahora os digo que a mí me funciona ir al gimnasio 4 veces a la semana, no quiere decir que lo recomendable sea ir al gimnasio 4 veces a la semana porque a mí me funciona. A otra persona le puede funcionar algo completamente diferente. Pero nunca os olvidéis de la parte importante, que es este autocuidado. Porque para estar bien al final con los demás y en un trabajo como el vuestro, que estéis con gente, que son trabajos que queman mucho, porque al final tienes que estar a casi más del 100% de tu capacidad, lo primero es estar bien con uno mismo. Y al final la persona que va a estar incluso ya fuera del trabajo, o sea, a lo largo de vuestra vida, la persona que va a estar con vosotros mismos para siempre, sois vosotros. Entonces, lo más importante aquí siempre va a ser el autocuidado. Esta sería la bibliografía. Esta sería ya.